Hola, buenos días. Muchas gracias por estar en este conversatorio. Story por Media y Fundación Corparte les damos a todos la bienvenida, agradecer que están acá y en esta instancia que es tan importante en el festival, ya lleva 3 años, que es la sección Directoras en Foco, este espacio justamente que nos permite conocer miradas, de mujeres en el cine y empezar a abrir también este espacio que creo que cada vez se va desarrollando más y se va afirmando más. Eh, esta vez las vamos a dejar con Gabriela Sandoval. Ella es cofundadora de Sanfic y directora de Sanfic Industria, quien va a ser la moderadora, entrevistadora de nuestras 4 participantes. Así que sin más te doy la palabra, Gaby. Les agradezco a cada una de ustedes que están enchufadas de diferentes partes del globo para poder tener esta instancia de conversación. Así que muchísimas gracias y vamos, Gaby. Vale, gracias Lore. Bueno, hola a todas y todos, Hola. creo que hay todos ahí. Hola. Nada, genial poder estar conectando y para que podamos conversar, digamos, hoy sobre, principalmente, bueno, nos encontramos con Charo Mato, que es directora de 8 cuentos sobre mi ecoacusia, que es una ópera prima, con Fernanda Altamirano, directora del retrato de ella, también ópera prima, María Lisandri, que es directora de Saori, también ópera prima, y Ana Boraful, no sé si lo pronuncié bien, Ana, tu apellido. Bofarul. Bofarul, ahí va. Bofarul. Directora de Saori, que digo, de Sinjar, que es tu quinta peli, así que vamos a Sí. estar acá conversando con nuevas directoras, nuevos talentos y también con vos que tenés una trayectoria enorme. Pero lo interesante de esto es que cada una tiene una perspectiva de género como súper importante en sus películas. También tocan desde el punto de vista desde la mujer y desde las historias personales y también derribar a través de las historias que se están dirigiendo y produciendo, ¿no? Estos estereotipos que existen femeninos, muy heteronormados, digamos, desde incluso un tema tan personal como familiar, como es el tema de la hipoacusia, lo que nos va a hablar un poquito más Charo, y por ejemplo el tema, claro, de lo que tocó Ana en términos de como una guerra, una invasión, pero que en realidad es un drama íntimo en donde se rescata el tema de las mujeres, ¿no? Entonces me gustaría que empecemos como en compartir con las experiencias de cómo fue en este caso, Charo, para poder hacer tu primera peli, como también nos acompañan, veo acá dentro del Zoom que hay varias directoras también, productoras, entonces saber cómo fue desarrollar tu trabajo que ha participado en varios laboratorios, ha tenido muchísimos también reconocimientos internacionales y sobre una historia personal en donde también expones tu familia y haces este viaje, ¿no? Bueno, gracias Gaby, un gusto estar acá. Gracias a Sanfic también por proyectar la película por primera vez en Chile. Nos escribió mucha gente allá, muy agradecida de poder verla por primera vez. La estamos estrenando también en Argentina, en Uruguay en este momento, entonces está viéndose mucho en Latinoamérica, por suerte, así que estamos contentas. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, es mi primera película, se llama 8 cuentos sobre mi pacusia y relata mi trayecto personal, digamos, con mi pacusia. Yo nací siendo oyente y a partir de los 6 años empecé a perder progresivamente la audición hasta que más o menos a los 23 me quedé completamente sorda y dejé de escuchar la palabra hablada. Y ahí decidí, digamos, estaba terminando la universidad de cine, estudié cine, imagen y sonido de la UBA en Buenos Aires y estaba terminando la universidad y me sentí como en un abismo, ¿no? Porque estaba queriendo hacer cine, empezando a dar mis primeros pasos, trabajando en la industria, y de repente ya no escuchaba nada, no tenía forma de comunicarme, y yo ya sabía que tenía la posibilidad de hacerme un implante coclear, me lo venían hablando, pero bueno, mis padres estaban un poco reticentes al asunto, a la cirugía,
y fue difícil, fue un trayecto difícil hasta que finalmente a los 25 años me implanté y bueno, pude volver a escuchar mi voz y a escuchar la voz de las personas que me rodean. Y bueno, fue un gran cambio en mi vida, todos me lo han dicho, mis amigos, mi familia, y de relatar tanto la historia fue como, bueno, acá hay algo que no se sabe, no se está hablando de la hipacusia, nadie sabe realmente las diversidades de historias que existen dentro de una temática universal, ¿no? Como puede ser la sordera en la hipacusia. Y veía que la gente se interesaba mucho, sobre todo las personas oyentes que no sabían, digamos, nada en torno a eso, y les relataba una vez mi historia y dije, bueno, esto es una historia, y empezaba el relato coloquial, digamos, empezaba a tener matices de película con todas las cosas que contaba. Y así fue que empecé a decidir y dije, bueno, voy a contar esta historia. Y bueno, fue todo un proceso de decidir que sea documental, y ahí empezamos a desarrollarla, y como vos decís, hubo muchas instancias muy preciosas de desarrollo que nos ayudaron mucho, y obviamente hicieron que la obra progrese, digamos. El primer laboratorio, que fue el del Bolivia Lab, ahí conocí a Eugenia Olascuaga, que es la coproductora uruguaya de la peli, y ahí iniciamos un camino juntas, y bueno, y la peli hizo laboratorios en México, hizo el foro de coproducción de documentales La Hoja y Cetara del Festival de San Sebastián. También ganó el fondo de postproducción de Sundance, lo que nos abrió también las puertas a hacer el laboratorio del Producers Lab and Summit de Sundance. Y bueno, y obviamente ganamos un montón de fondos en Argentina. Bueno, la película tiene el apoyo del Inca, de mecenazgo, del Fondo Nacional de las Artes, y acá en Uruguay también ganamos el Fondo de Coproducción Minoritaria, así que la película cosechó un montón de apoyos y también de laboratorios e instancias que nos permitieron robustecer, digamos, la obra y hacerla posible, ¿no? Porque si bien es un documental, la propuesta siempre fue un poco ambiciosa para hacer una ópera prima, por decirlo de alguna manera, y la realidad que todos estos años, desde el 2017 que arranqué a escribir la peli, así que ya van 6 años, fueron muy lindos, de muchísimo trabajo y de muchísima también experiencia y aprendizaje, así que nada, siempre con Euge agradecidas de todos los lugares y de todas las personas que nos llevó a conocer la peli, ¿no? Como el cine tiene esta cosa tan mágica también, ¿no? Que te nutrís de tantas experiencias y de tantas personas. No, absolutamente. Y aparte también te ha tocado como conectar con el público, quizás con personas que también les ha pasado lo mismo ¿cómo fue esa experiencia? Porque te ha tocado como que has estrenado en este híbrido, ¿no? Que en algunos puedes estar presencial, en otros online, y puedes tener este feedback del público. Y de eso como que es lo que rescatás, ¿no? Porque a la vez vos también te exponés en algo como personal, pero que también es un vehículo para que se convierta en una historia también universal como temática, ¿no? Y es un vehículo para muchas otras personas también. Sí, y eso nos estamos dando cuenta ahora de lo que generan el público y de la importancia, ¿no? de hablar de ciertos temas, de ponerlos en la mesa, sí, sin pudor, ¿no? Bueno, un poco como el público agradece muchísimo la película, agradece muchísimo mi exposición, la de mi familia, la de las chicas. También hay 2 chicas que participan en la peli, Martina de Argentina y Sofía de Uruguay, que también son hipacúsicas y no son de mi familia. Las conocimos a través de un casting documental que hicimos para la peli en ambos países, y ellas le aportan muchísimo a la película y está buenísimo desde su sabiduría. Yo creo que la película tiene tantos personajes sabios que creo que lo que más agradece el público es eso, como bueno, con toda la vulnerabilidad, ¿no? que implica ser personas con discapacidad, de exponernos todos allí, digamos, abrir nuestro corazón para contar también nuestra vulnerabilidad frente a cómo somos y cómo vivimos nuestra hipacusia, nuestra discapacidad, o como sea que se perciba la disminución auditiva en cada una de estas personas, ¿no? que participamos en la película.
Bueno, y en cuanto al público lo agradece muchísimo. O sea, la realidad es que la gente busca cuando, sobre todo los padres, oyentes que tienen hijes hipacúsiques, también hipacúsicos y hipacúsicas, personas implantadas, también personas que hablan lengua de señas, digamos, de todo el espectro, digamos, de la sordera y de la hipacusia. Son como que la gente busca, googlea, encuentra. Las redes sociales nos escriben muchísimo, también nos escriben mucho al mail de la peli, que es 8cuentos@gmail.com, y se genera muchísimo diálogo y muchísima sinergia, ¿no? Y acá en Uruguay, ahora estoy en Uruguay porque hoy la peli se presenta en Atlántida y mañana en Colonia Valdense, y ya lleva por tercera semana consecutiva en la Cinemateca Uruguaya. Y le viene yendo muy bien, tanto en Argentina como en Uruguay. En Argentina también estuvo en varias salas desde julio ya. Y la realidad es esa, que nos las piden de todos lados la peli, porque hay hipacúsicos en todos lados. O sea, es una de las discapacidades más invisibles, digamos, porque a veces nadie se da cuenta, excepto que ya tengo una conversación contigo. En mi caso, antes quizás yo preguntaba muchísimo qué, cómo, cuando usaba los audífonos, como que me costaba muchísimo comprender el mensaje, digamos, en el primer diálogo. Ahora con el implante es como mucho más fácil, pero igualmente nada. Uno nunca pierde en que parece que es una persona, no sé, maleducada. En realidad es que no escuchaste, ¿no? No es que no contestás porque sos maleducado, es que no contestaste porque no escuchaste que te hablaron de atrás. Y entonces esas cosas que quizás para las personas oyentes no son, digamos, no están, digamos, en el día a día. Sí están en el día a día las personas hipacúsicas, y es increíble cómo todos se conectan y cuentan, y también participan en las redes sociales, en toda la campaña de comunicación que hacemos, y nos cuentan. Hace poco hicimos una comunicación que era cómo suenan tus acúfenos, porque en la peli yo hablo del gran acúfeno que tuve antes de perder completamente la audición. Bueno, los acúfenos son sonidos internos, digamos, que a veces determinan que tenés alguna pérdida auditiva. A veces son como una alarma del cuerpo, decir estoy perdiendo audición. Y hay acúfenos de todo tipo, inclusive hay acúfenos que lo sufren, digamos, toda la vida, personas oyentes, que no quiere decir que vayan a perder una audición, sino simplemente que son reflejos auditivos corporales internos. Bueno, el tema de los acúfenos es un punto de conexión muchísimo entre las personas oyentes y las personas hipoacúsicas, y se generó un debate en las redes sociales tremendo, y un montón de personas compartieron cómo suenan sus acúfenos. Y entonces nada, la peli genera eso, genera muchísima comunicación, ¿no? Una peli que justamente habla de lo que es el silencio también, y de lo que significa vivir en el silencio. Genera muchísima reciprocidad con el público y muchísimas ganas del público de compartir también cómo son sus vivencias, ¿no? Entre el silencio y los sonidos. Así que nada, nosotras estamos impresionadas y agradecidas también. Buenísimo, gracias Charo igual por compartir. Y Fernanda, y en tu caso, estrenaste ahora presencial, o sea, igual estuviste en laboratorios en formato híbrido, pero bueno, contanos un poquito también cómo fue tu proceso para llegar a esta ficción, a tu ópera prima, bueno, trabajar con un grupo de mujeres productoras poderosas también que te han acompañado en todo este proceso, y que también eso es interesante porque se ve en la peli, no solamente se ve como tu punto de vista, sino también ahí se ve la producción con esta perspectiva de género que es sumamente importante. Así que nada, si nos puedes contar un poquito. Sí, de todas maneras. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta instancia. Gracias por seleccionar la película en la sección Directoras en Foco junto a estas directoras que admiro mucho. Y respecto al retrato de ella, bueno, como es mi ópera prima, nace en el marco de mi proyecto de título. Y yo estaba en mi casa escribiendo esta película, pero muy solitariamente, sola en mi computador, y de repente tenía como un papelito con un story de cómo era la historia, y le contaba a mis amigos que estaba haciendo una película, pero muy tímida. Era muy tímida al respecto porque uno no se imagina que empieza todo tan de a poquito, tan lento, hasta que en algún momento se puede convertir realmente en una película que existe. Entonces,
Recuerdo haber estado sola escribiendo y le conté a una amiga que tenía este proyecto, una compañera de la universidad, Rocío Chávez, y ella me dice, haz tu película, yo conozco una productora que te puede ayudar. Y yo, en serio, sí. Y me da el contacto de Valentina Roblero. Y voy a la oficina de Valentina Roblero con un papel que de verdad iba con una hoja, súper nerviosa, y solamente con las ganas de hacer la película, y le digo, oye, bueno, me presento, y le digo, tengo esta película, tengo ganas de hacerla, y Valentina, que ya había hecho 7 semanas, me escucha y me dice, hagamos tu película. Y le digo, como, ¿en serio? Me dice, sí, hagamos tu película. Me dice, tu película tiene alma. Entonces, esas son las películas que a mí me gusta hacer. Y ahí comenzó el viaje del retrato de ella, donde efectivamente hay una mirada muy femenina, no solamente desde la película en sí, sino también detrás de la película. Somos hartas mujeres trabajando detrás del retrato de ella. Está Francisca Meri, también como productora ejecutiva, asistente de dirección, etcétera, directora de arte, somos muchas mujeres. Y el equipo se fue armando poco a poco, contando esta historia, gente que se ha querido sumar. eh, por ejemplo, Paulina Moreno, que es la protagonista, con ella hay una historia muy linda, porque en un momento tuvimos como un círculo en común, y ella se enteró de la existencia de esta película entre nosotros, los amigos, y ella no la conocía mucho. Y Paulina me decía, como que se presentaba, me decía, quiero saber más de ti, me mandaba su casting, me mandaba sus cosas, quiero ser parte de la película. Hasta que hicimos el casting y ella quedó en la película. Y en el fondo la película fue un proyecto realizado de muchos amigos que se dio dentro del contexto de la película mientras la estábamos haciendo, porque se arman lazos muy fuertes cuando uno hace un largometraje, porque es un trabajo muy largo, es un trabajo que requiere mucho cariño, mucha concentración, mucha alma, como decía Valentina, porque sobre todo cuando hay poco presupuesto. Nuestra película es una película de bajo presupuesto y alta en corazón. Porque todo lo que no se compensa con plata, se compensa con tiempo, con dedicación, con mucho trabajo, porque no hay tiempo, no se puede perder nada. Y están todos a disposición haciendo un proyecto que de alguna manera les toca la fibra. Por algo, toda la gente que trabajó en el retrato de ella también se sintió vinculada a la película. Y ahí comparto con Charo que el tema de lo que uno quiere generar en el público, que también se genera con el equipo, que es la empatía. Em, Charo, desde su experiencia, yo también desde mi experiencia personal, uno lo que quiere es contar una historia conocida. Eso era lo que yo quería, hablar sobre una persona que tenía, en este caso sufre un trastorno psicológico, y a mí me ha tocado también experimentar momentos bajos psicológicamente y tener que trascenderlos a través de mucha sabiduría. Y entonces yo creo que ese tipo de historias al equipo también le tocó, porque es una historia vulnerable, donde decidí poco a poco, mientras la estaba escribiendo, realmente vulnerarme para poder contar la historia de manera más directa, porque creo que la única forma de contar algo con verdad, en mi caso, es mi verdad, como que no sé hacerlo de otra manera. Entonces, también me parece, bueno, ayer tuvimos el estreno mundial, que estoy muy Sí, feliz. felicitaciones por eso. Sí, muchas Con gracias. Bueno, público, pudiste ser con con público, digamos, público que es tan y, importante. y sala llena, entonces muy feliz. Bueno, y recibí muchos comentarios, muchos elogios sobre la película, y me parece que efectivamente es eso, que cuando uno habla de manera honesta, cuando uno habla con el corazón, la gente también logra sentir las películas.
Y el camino de la película respecto al financiamiento, nosotros lo hicimos a través de la Ley de Donaciones Culturales. De hecho, nuestra película es como un poco emblema de la Ley de Donaciones Culturales porque nos funcionó. Resultó, fue un trabajo ahí codo a codo con Francisca y Valentina, las productoras de la película, que son Orion Cine, donde tuvimos que tocar puertas, llamamos hasta Farca. Hicimos de todo para poder conseguir plata, y la familia fueron uno de los propulsores más grandes, los conocidos, la gente que sabe lo que es el trabajo que nosotras hacemos, que sabe que es un trabajo que vale la pena ser realizado y ser visto. Entonces es una película que realmente quiero mucho, y me parece que también el resto del equipo lo vive de la misma manera, porque estamos todos ahí muy presentes, queriendo entregar esta experiencia. Buenísimo, gracias Fernanda. Bueno, para los que no conocen, Farcas es como un empresario chileno emblemático, entonces como que claro. Y bueno, y además tocas un tema sobre, claro, las que entra dentro de la salud mental, que a diferencia de otros países como en Argentina o en España, en Chile no se habla mucho, es como más tabú el tema de la salud mental. Entonces también está bueno que películas empiecen a abordar, a normalizar ciertas situaciones. Y bueno, y obviamente que tampoco se cubre en términos de salud el tema de la salud mental. Así que, pero bueno, Y ahí... perdona, es que sobre Sí, todo sí. en esta época, después de una pandemia, creo que es súper importante hablar de lo que nos pasó, de cómo estamos psicológicamente. Uno está tan acostumbrado a responder en piloto automático que está bien, y pasan muchas cosas, y lo que le pasa a Ana es que la protagonista es que ella se aleja de todo, de la gente, porque no tiene una red de apoyo. Entonces esta película lo que busca también es poder empatizar, como le compartía con Charo, es poder empatizar con la gente que está viviendo en este estado, y así poder entenderla y así poder estar un poco más cerca. Perfecto. Gracias, Fernanda. Bueno, Mari, en tu caso, que también es tu ópera prima y es una ficción y que bueno, que también es como un viaje mágico, ¿no? Que nos lleva como al sur, a la Patagonia Argentina. ¿Cómo también fue realizar, cómo llegaste a esta historia, cómo decidiste contarla? También contiene una protagonista de 13 años, ¿no? Que quiere ser gaucho. Sí. Hola, ¿me ven bien? Sí, te vemos, un poquito oscura, pero te vemos. Está haciendo tarde casi. ¿Ahí? Ay, ahí sí, perfecto. ¿Cómo comenzó? Comenzó inspirado de experiencias personales y de cosas sobre todo que han marcado de una manera quizás espiritualmente mi vida, o que dieron sentido y fuerza. Entonces también al final de mis estudios a la universidad quería elegir como la historia que era una de las más importantes para mí, y que realmente iba a tener la energía y el corazón para aguantarla durante mucho tiempo, sabiendo que cada primer largometraje es muy difícil a producir. Entonces elegí esta historia que había sido un encuentro en la estepa, en esta región donde filmé, porque es un lugar donde pasé mucho tiempo desde chica y después también de grande. Una vez me perdí en esta región y no tenía más agua, y al final encontré la casa de un hombre anciano mapuche que vivía solo y que me mostró el camino de vuelta. Fue realmente un encuentro muy especial para mí, porque a pesar de que ya conocía mucha gente de la región y pueblos, y había pasado mucho tiempo en esta parte que es realmente más marginal de la estepa, nunca había conocido a alguien que viva tan solo, realmente en el medio de la nada, y que hacía mucha gente que no veía a nadie. Y me marcó mucho existencialmente, y también me marcó mucho la idea de que yo volví a mi casa y que me pidió que le mande un mensaje por Radio Nacional,
para decir que había llegado bien, y me di cuenta hasta qué punto también había ancianos que vivían tan solos, que iban a morir solos en el anonimato, sin que nadie sepa que han existido y cómo murieron, y también el rol de la Radio Nacional que los conecta con la sociedad y cómo creaba ese puente tan fuerte con esta gente que está extremadamente aislada. Es una región que amo profundamente y los pobladores que yo conocí también son muy importantes para mí, y quería compartir esta historia que vincula quizás a una niña gringa con un hombre mapuche y hablar de una amistad y de una necesidad de todas estas culturas que están un poco en tensión y que están también viviendo un momento de soledad, cada una en su postura, en su tensión. Entonces quería contar este encuentro de diferentes culturas y personajes solitarios. ¿Qué me falta contar? No, lo contaste perfecto, no, aparte nada, es un muy lindo viaje, o sea, conecta perfecto. Y nada, y creo que coincide también con todo lo que están contando hasta ahora, ¿no? Que nace de estas como experiencias personales, ya sea tanto en documental como en la ficción, y de conectar también estos mundos, ¿no? Y también estas nuevas miradas, lo que decías vos, como conectar también esas comunidades también en tensión, y que también desde otra perspectiva, ¿no? Que es como de tu perspectiva, de tu mirada y como de esa niña. Entonces, ¿has estrenado la peli, has podido estrenarla también como en salas o con públicos o en festivales donde has tenido este feedback, o te ha tocado mayoritariamente online? No, bueno, tuve la suerte, esperamos, la película se estrenó en Locarno el año pasado y está girando desde hace un año. Tuve la suerte de poder viajar a muchos festivales, algunos se anularon a último momento, como India, porque estaba en Inglaterra, no pude ir a India. Pero realmente la peli está viajando mucho desde que se estrenó, hace un año que hace 2 festivales por mes. Y festivales muy lindos, muy grandes. Estuve en Emiratos Árabes, en regiones realmente que me ha impactado mucho, sobre todo India y Emiratos Árabes, que ha tenido mucho impacto. Estuve en Brasil, en Uruguay, en Perú, en Inglaterra, en España. Sí, ha viajado mucho, ya está en Francia, en salas. La verdad que está funcionando muy bien y sobre todo en Francia tuve la oportunidad, porque se pasó en 60 lugares diferentes, de ir a presentarla a Toulouse y también tener quizás también mucho feedback de jóvenes, de escuelas, de haber hecho programas en radios con las escuelas y eso es muy rico, sí, todas estas experiencias como dinámicas, ¿no? que quizás son jóvenes de un secundario que te hacen ellos sus preguntas más sinceras y que después ellos mismos hacen un programa de radio con la película. A mí eso me parece maravilloso y que también les inspira y retoman ellos el tema y muy interesante también a nivel intergeneracional, ¿no? Y eso es lo que a mí más me enriquece y me gusta. Sobre todo, la verdad, poder presentar e intercambiar con el público es un momento muy preciado, porque si no, después de tantos años de trabajo, quedar sin esa experiencia de intercambio sería como realmente un poco, no sé qué palabra darle, triste y también mucho menos enriquecedor. Sí, absolutamente. Qué bueno. Gracias, Mari. Bueno, y estamos con Ana, lectora ya con experiencia, que nos pusiste una temática que es como, nos mostrás algo que uno dice ya en siglo XXI, como en esta era, tener a mujeres como esclavas. Wow, es súper fuerte tu peli, Ana. Bueno, y contanos un poquito cómo, bueno, tenés una vasta experiencia, digamos, en dirección y todo, y bueno, y cómo fue afrontar y encarar esta película, esta quinta peli, tenés un documental, tenés ficciones, y contanos un poquito más.
Sí, pues la verdad es que pese a ser mi quinta peli, ¿no? Que parece que vayas aprendiendo y tal, ha sido un proyecto muy, muy difícil, un gran reto porque precisamente la financiación de la película se levantó desde España, pero mayoritariamente es una película que 2/3 partes pasa en Kurdistán, en Irak. La lengua mayoritaria es el kurdo, la segunda es el árabe, con lo cual es una película difícil de financiar, estés donde estés, ¿no? España no es un país que tampoco esté como financiando coproducciones con países en Oriente Medio, ¿no? Con lo cual pues ha sido un proyecto muy, muy difícil y a la vez también muy personal, ¿no? De alguna forma en 2014 descubrí a través de las noticias, ¿no? Un poco con todo el avance de Estado Islámico, lo que estaban haciendo con las mujeres yazidíes, que son una minoría que hay en una zona que precisamente se llama Sinjar, como la película, y que está pues en territorio iraquí, pero junto a la frontera de Siria, ¿no? Entonces, Estado Islámico, básicamente, estas mujeres, como no son ni cristianas ni musulmanas, pertenecen a esta minoría, pues directamente a los hombres los mataba y a las mujeres las convertía en esclavas sexuales, ¿no? Entonces, en ese mismo momento para mí pensar que había mujeres coetáneas que no muy lejos en el mundo estaban siendo convertidas en esclavas sexuales realmente me generó una necesidad de saber más, de entender más, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a investigar y a investigar desde la escritura, ¿no? Pensando ya en convertirlo en película. También en ese momento estaba embarazada, estaba viviendo, ¿no? La maternidad, había muchas hormonas, ¿no? En todo ese proceso. Yo en 2016 viajé allí, digamos que en Estado Islámico estaba todavía, ¿no? Combatiendo, pero en la zona donde yo estaba ya había sido liberada y estuve entrevistando a muchas mujeres que estaban en campos de refugiados y que me contaban su experiencia, ¿no? De haber estado un año, varios meses en manos de Estado Islámico, y eran historias brutales, pero tan real, o sea, muy dolorosas, pero tan reales y tan, me pareció tan necesario escuchar estas historias, ¿no? Porque a veces nos lleva a través de las noticias, de los medios de comunicación, como lo más brutal, pero a la semana, ¿no? Y hay otro conflicto en otra parte del mundo y ya cambiamos, ¿no? Y me parecía tan necesario dar voz a estas mujeres y además de plantearnos ya no qué supone el ser secuestrada en convertirse en esclavas sexuales, sino el vivir de esta forma, de forma alargada en el tiempo, ¿no? Y bueno, fue así un poco como fui dando vida a las diferentes historias que hay en la película. Básicamente dos de ellas pasan en el Kurdistán, la otra pasa en Barcelona y precisamente digamos que es otro lado de la historia, que es una mujer que descubre cómo su hijo desaparece, un hijo adolescente, joven, y la policía le dice que saben que ha marchado a Siria para unirse a Estado Islámico, ¿no? Entonces, cómo esta mujer tiene que entender o asumir que su hijo se ha convertido pues, en una persona a quien no puede entender, ¿no? Y que puede llegar a ser brutal. Entonces, las tres historias se van ligando y van avanzando, ¿no? Pero de alguna forma hablan, ¿no? de esta guerra internacional que estamos acostumbradas a ver en las noticias, pero a entrar poco en esa intimidad, ¿no? Y precisamente como quería que la cámara estuviera muy cerca de estas mujeres, tenía claro que tenía que hacerlo desde la ficción porque no habría conseguido, ¿no? Con el documental estar en ese sitio en esos momentos. Y de alguna forma, pues es eso, es la historia de esta madre que tiene que descubrir en qué se ha convertido su hijo, luego de una de estas esclavas que vive encerrada en una casa con 3 de sus hijos, con lo cual lo prioritario es protegerlos, y luego también de una joven adolescente que consigue escaparse, ¿no? De escapar de esta brutalidad
y que llega a encontrar dentro suyo, ¿no? Pues una fuerza capaz de matar, ¿no? Y acaba en el ejército con un arma en la mano y siendo consciente de que puede defenderse. Entonces, bueno, realmente hay una visión, ¿no? De lo que es la mujer en estos contextos bélicos y luego también, como comentaba Fernanda, ¿no? Hay una apuesta porque la mirada femenina esté delante de la cámara, pero también detrás, ¿no? Es una película que contábamos con un presupuesto bastante limitado y nos fuimos a rodar en localizaciones reales en Irak y éramos 10 mujeres, jefas de equipo todas, porque es que éramos todo el equipo y realmente para mí era muy importante contar con esa sensibilidad, ¿no? O sea, de estas mujeres que saben que no estás en una superproducción rodando en Irak, sino que realmente estás allí con con una sensibilidad muy importante, ¿no? Porque también estábamos trabajando con actores no profesionales que se ponían delante de la cámara y que tienes que trabajar con una materia que no es la misma materia con la que trabajas con los actores, ¿no? Con esas experiencias, saben cómo moldear, cómo trabajar con emociones, sino que es gente que ha pasado situaciones terribles y que tiene esas emociones a flor de piel, ¿no? Y que de alguna forma tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo tener ese respeto. Además, una de nuestras protagonistas, la que interpreta a la adolescente, ella es una chica yazidí que vivía en un campo de refugiados, entonces el equipo íbamos cada día a recogerla al campo de refugiados, ¿no? Para ir a la localización a rodar, pero ya no solo eso, sino lo que supone, ¿no? Para un equipo de rodaje también el hecho de cada día ir a un campo de refugiados, wow, realmente lo deja todo en la esencia, ¿no? En que realmente estás muy comprometido con ese proyecto y que es algo colectivo y es algo especial y no es, bueno, yo cuánto cobro al día y cuántas horas extras hago, ¿no? Evidentemente no era eso, ¿no? Pero además es que esta chica, Iman, ella fue secuestrada a los 9 años por Estado Islámico, alejada de su familia, casada, abusada, bueno, todo lo que hemos escuchado sobre las esclavas sexuales lo ha padecido todo, ¿no? Y hasta los 13 años que consiguió escaparse y a los 15 estaba con nosotras rodando la película, ¿no? Entonces, para nosotras era realmente un regalo que nos hacía, ¿no? Para ella era importante poder compartir, trabajando desde la ficción, ¿no? En el sentido que nosotras sabíamos parte de su pasado sin saber los detalles porque no los necesitábamos, pero sí que es verdad que su mirada, su rostro, su cuerpo, ¿no? Están delante de la cámara y te están contando muchas cosas que comparte con el personaje. Y para nosotros eso era tan delicado y tan único y tan especial, ¿no? Que sabíamos que teníamos mucha responsabilidad también, ¿no? Entonces, bueno, realmente ha sido un proyecto complicado, como os digo, porque a nivel de financiación pues es un reto, ¿no? Conseguir convencer que más allá de que sea un proyecto rodado en kurdo en una parte del mundo muy alejada de España y tal, que realmente es una historia que es universal y que necesitamos saber, ¿no? y conocer. Pero aparte, o sea, el hecho de trabajar con las emociones, pues te sitúa en un sitio con mucha responsabilidad también como directora. No, sí, absolutamente. Y bueno, como director y para todo el equipo, ¿no? Y las exhibiciones que, bueno, ha tenido un gran recorrido, digo, pero en este feedback lo que lo has podido como presentar como en España, cómo ha sido también esa recepción, ¿no? Sí. Como ese feedback. La verdad es que como lo que comentaba Mari, ¿no? Realmente el momento de compartir la película con el público es un poco como el momento más esperado en el sentido de esta investigación que has hecho, ¿no? De este conocer. Para mí, o sea, el rodaje o todo el proceso de creación de la película ha sido muy enriquecedor porque realmente me ha permitido estar cerca y escuchar a unas personas
con unas experiencias brutales y que han afectado, ¿no?, un poco a mi forma de vivir, de ver el mundo o incluso de plantearme, ¿no?, de cómo me relaciono con el mundo, ¿no? Pero claro, cuando llega al público y cuando puedes compartirlo, ves lo importante que es, ¿no? No solo porque realmente muestras, ¿no?, abres una ventana a una parte, a una intimidad que de otra forma a una parte muy grande del público no le llega, ¿no? O sea, quizás alguien que sí que está interesado en ese capítulo o en política internacional sabe o ha leído o conoce experiencias, pero mucha gente que le suena un poco, pero nunca se ha llegado a imaginar lo que supone, ¿no? Y para mí esto era muy importante y realmente en esos sitios, los festivales de cine, tenéis una labor brutal, ¿no? Porque realmente es donde puedes compartir la película y luego hablarla y discutirla, ¿no? Y ya no solo enseñar la película, sino comentar todo lo que hay detrás. Y son momentos muy interesantes. Nosotros, por ejemplo, estrenamos en el Festival de Málaga y conseguimos traer a las 3 actrices principales. 2 de ellas son actrices profesionales, Nora Navas, que es española, Halima Ilter, que es alemana de raíces kurdas, y luego traímos también a Iman, que es esta chica que os comentaba, de Irak, que era la primera vez que salía, la primera vez que viajaba, y para mí fue un momento muy emocionante, no solo por compartir con el público, sino también como para devolverle a esta chica, ¿no?, la experiencia, lo especial que puede ser también la experiencia cinematográfica, ¿no? De alguna forma, ella a través de ponerse delante de la cámara hizo un trabajo muy importante, ¿no? Y compartir su experiencia con el público, y la experiencia del festival a la vez era como devolverle y darle voz, ¿no? Para mí lo que fue muy interesante fue el hecho de que hubiera muchos periodistas que de repente se interesaban mucho por su historia, por la historia de tantas mujeres que ella conoce, ¿no?, que son su comunidad, y que quizás de otra forma pues no sería no tan interesante, pero sí que es verdad que a veces, ¿no?, los periodistas, aunque puedan estar interesados en un tema, si en ese momento no está en la agenda o no hay ese personaje que te cuenta esa historia directa, pues esa historia no es el momento, ¿no?, de que llegue al público. Y fue muy interesante. Y la verdad que para ella yo creo que sirvió también como para descubrir lo importante que puede ser el hecho de convertirse en un altavoz para su comunidad, ¿no? Que esto es algo que sin salir de Irak y viviendo el día a día en un campo de refugiados, no es consciente, ¿no?, de lo único y de lo importante que puede ser su voz. Y para mí esto fue una experiencia brutal. Sí, y esto es lo que dijiste, ¿no? Como estos altavoces, en ese sentido, como una pregunta, o sea, para todas, y bueno, puedes empezar vos, Ana. ¿Cuáles son los desafíos como que tienen como directoras, ¿no? Como por un lado nosotros como, no sé, espacios de festivales o espacios de industria, como que también están estos desafíos de empezar, o como productoras también de generar muchas más producciones o poner en la palestra, ¿no? Temáticas con perspectiva de género, con directoras mujeres, que realmente empiece a equipararse la cancha como una media, pero hacia arriba, digamos. Entonces, en ese sentido, como directora también, en lo que te viene ahora con las temáticas, porque ahora es tu sexta película pensando, ¿no? Y cuál es ese desafío, cómo lo vas a abordar, y también algo que vos decías, por un lado, haces una peli y no sos la misma Ana, después de esta película sos otra, ¿no? Porque vas también como uno se va reeducando también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tienen ustedes para sus próximas películas y también qué sienten por ser director y también por darle pantalla a otras temáticas o romper también estos ciertos temas hegemónicos que tiene el cine, que tenía el cine tradicionalmente? Sí, yo de alguna forma sí que es verdad que tengo la sensación que siempre he sido como muy, muy fiel a una forma, no tanto a una forma de contar historias, porque he ido saltando de documental a ficción y además he hecho como temas muy diferentes, pero sí que es verdad que soy consciente que dedico mucho tiempo a cada proyecto. Por ejemplo, Sinjar, pues hasta que la he estrenado me han pasado 7 años, entre que la escribo, la dirijo, levanto la financiación porque la produzco también. Entonces necesito como que haya
un alma en la película que realmente me vaya a sostener durante este tiempo. Es decir, a mí personalmente me parece muy difícil pensar que pueda hacer una película de encargo o algo que realmente no me toque y no me conmueva, porque siento que no voy a poder estar dando el 100% a lo largo de ese tiempo, ¿no? Entonces, siento a veces que no soy yo quien elige los proyectos, sino un poco que los proyectos me eligen a mí, porque realmente lo siento, ¿no? A veces como vas pensando, a ver, podría ser un buen tema, pero cuando te olvidas de ese tema y si no lees otra vez la notita, no te acuerdas de ese tema, es que ese tema no es importante, ¿no? Y en cambio, sí que hay ciertos temas que no te los puedes sacar de la cabeza, ¿no? Y ahí es donde están las películas, ¿no? Donde está esa cosa que hace que quieras saber más, que yo empiezo normalmente siempre leyendo, ¿no? Como, uy, quiero saber más y tal, y ya como que te engancha y ya no te suelta, ¿no? Entonces, un poco siento que ahí están mis retos personales, y luego también porque siento que de alguna forma igual incluso es un tema que no es nuevo, pero sí que siento que puedo aportar una nueva visión a ese tema, y que finalmente puede aportar algo al público, ¿no? De alguna forma que la visión de todo ese proceso que yo tengo con el proyecto, ¿no? Pues de repente puede resultar interesante a quien lo descubra en un único visionado o a quien tenga ganas de saber más. Buenísimo. Y en tu caso, Charo, Bueno, muy interesante todo lo que contás, Ana. Me llegó fuerte, tengo muchas ganas de ver tu peli, y también Gracias. la de las chicas de Fernanda y Mari, o sea, me parece alucinante. En mi caso, bueno, creo que en mi segunda película sigo indagando en procesos personales, pero bueno, más ligados a cosas que quizás quedaron esbozadas en 8 cuentos, pero no pude profundizar porque, bueno, el tema de la pelea era la hipacusia y la discapacidad. Pero bueno, me han pasado ciertas cosas y estoy indagando mucho, digamos, también en temas universales, pero siempre atravesados por mí, como que siento que es mi experiencia la que me va a permitir, la que me permite hablar de ciertos temas, ¿no? Entonces, un poco me va llevando la vida por ahí, y bueno, hay algo también de la accesibilidad audiovisual y de pensar en el público con discapacidad que me interesa muchísimo, que creo que faltan muchísimas producciones y también de empezar a pensar las películas accesibles desde la preproducción, ¿no? desde la escritura. Entonces hay algo en esta segunda película que quiero hacer, que bueno, el tema es, si bien es el tema del duelo, la muerte y la vinculación con otros mundos visibles y no visibles, sino cómo los percibimos como seres humanos, cómo podemos percibir otros mundos no tan visibles y cómo llevar eso, digamos, a la cámara, pero también pensado, digamos, para que sea accesible a todos los públicos, ¿no? Pero desde el vamos, ¿no? Como, bueno, cómo perciben las personas ciegas, cómo pueden llegar a escuchar una película a las personas sordas, y todos estos abordajes, digamos, pero para llegar, digamos, al tema de cómo nos vinculamos y cómo podemos registrar y quiénes pueden registrar mundos no tan visibles y cómo lo mostramos eso a través, ¿no? de la cámara. Entonces es un poco complejo, es un poco que me va a llevar tiempo, pero bueno, estoy indagando y estoy estudiando eso, digamos, lenguajes simbólicos que permitan comunicarnos, aunque no sea de una forma verbal, pero sí visual y perceptiva. gracias, Charo. ¿Y vos, Fernanda? Me he conmovido con todas las historias de ustedes, de cómo hacen cine, y los trabajos que ya están proyectando y los que vienen. Les quiero agradecer por trabajar así. En mi caso, yo ya estoy trabajando en mi segundo largometraje. El segundo largometraje nace en la pandemia. Espérenme un poquito, tengo un perrito
Que no sé si se escucha, que está ladrando acá. Ahí Sí, está. se escucha, pero está bien, es parte de... Ya estoy trabajando en mi segundo largometraje, se llama La Caja Azul. Es nuevamente una historia muy femenina también. La estoy trabajando junto a Clara Donoso, que ella es hija de Pilar Donoso. Pilar Donoso es una escritora que escribió un libro que se llama Correr el tupido velo. Nosotros estamos trabajando esta película a través de ese libro. Y el libro y la película habla sobre lo que es ser hija de un escritor. Y querer profundizar en la historia familiar a través de los diarios de vida de tu padre y tu madre. Entonces, es una historia que tiene mucha literatura. Me parece que el guión va hacia el realismo mágico. Y también es una historia que a Clara, por ser hija de la escritora, la toca profundamente también. Entonces ha sido muy lindo trabajar una historia en conjunto. Entonces ese proyecto, así como decía Ana, me tiene tomada el corazón, porque es cierto, el cine es un lugar donde uno se mete como en una cápsula del tiempo, donde uno dice, bueno, ya voy a invertir quizás 4 años de mi vida en esto, y uno inicia el viaje y la gente te pregunta como, bueno, ¿y sigues haciendo la película? Y uno, sí. ¿Y cuándo sale? Pronto, no sé, y uno está todo el tiempo como inmerso en ese viaje hasta que realmente ocurre el estreno, pero eso solamente es posible si es que uno tiene una conexión profunda con la película. La conexión profunda con la película es lo que te hace vincularte con la gente que trabaja en la película, vincularte con la historia y sentir que esa es una verdad y como saber que hay algo importante que contar. Entonces esta película sí me tiene tomada el corazón y es muy bonita porque como ocurre a través de este libro que es como una suerte de diario de vida, hay locaciones reales, estamos pensando en una coproducción con España, porque también ocurre en España, y nos tiene súper entretenidas también, porque como es el mundo que realmente habitó Clara, ella va a hacer la dirección de arte. Entonces, ella se va a encargar de darle vida visualmente a toda la estética de esta película. Ese es el proyecto que viene. Y también como desafío, algo que es interesante también, personal, más personal, yo en este momento recién me siento directora, siendo que lo fui todo el tiempo que estaba haciendo la película, y igual trabajo en otras cosas, también dirijo otros proyectos, trabajo en publicidad también, trabajo en televisión también. Pero es muy loco esto de sentirse directora después de que uno realmente sí lo es. Y quisiera hablar sobre el tema de la seguridad en nosotras mismas como mujeres realizadoras, porque muchas veces ocurre, y en el festival me ha pasado conversando con otras personas, con otras mujeres, que se sufre un poquito como el síndrome del impostor, que uno baja un poco el perfil de las cosas que está haciendo. Como mujeres nosotras no somos de sentarnos en una mesa y hablar de las cosas del proyecto que estamos haciendo, porque somos personas mucho más sensibles y más empáticas. Entonces nos hacemos como un poquito un espacio o nos ponemos un poquito no una careta, pero sí, sí bajar el perfil en realidad de algo que es súper importante, que estamos contando historias, que estamos siendo conmovidas y conmoviendo a gente y trasladando a personas a otras realidades que muchas veces no tienen acceso. Entonces, realmente estoy muy agradecida a este espacio, además que es muy lindo que este foco de directoras no sea competitivo, lo encuentro total, creo que es como una esencia de este foco muy bonita. Genial, gracias Fernanda. Y en tu caso, Mari, ¿lo querés compartir? Del punto, sí, realmente me hace bien escucharlas, coincido mucho, y me parece como muy importante
esa parte de ser conscientes que siempre, mi sensación siendo directora mujer, hay siempre como una especie de doble reto, ¿no? El reto de la creación en sí, la creación, lo que queremos contar y el fondo también de lo que se trata, y el reto de, siendo mujer, contarlo y mantener nuestra visión y nuestro fondo y nuestro punto de vista siendo mujer sin ser todo el tiempo sacudida o manipulada o cambiada. Entonces, quizás concientizar ese doble reto y cómo es importante guardar fuerza para los dos. Guardar fuerza para el reto de ser directora mujer y guardar fuerza para la historia que queremos contar con nuestra propia visión. Creo que es muy importante que mantengamos la fuerza y la postura. Obviamente falta camino hasta llegar a una igualdad, ¿no? Hasta que no sea más un fenómeno ser directora mujer, que deje de ser fenómeno, que empiece a ser por igual. Mujer o el género que le quieras dar, ¿no? Esta cuestión de género y de división bipolar de la sexualidad. Después me parece, por el lado de la creación, para mí hoy es importante, que no lo fue en el momento de Saori, que sí la esencia era algo que quería transmitir, algo que me fue muy importante en la vida, como una estrella para un marinero que va a seguir esa estrella. Yo quería compartir esa estrella que era para mí. Ahora para mí siento que lo próximo que estoy escribiendo, que es también un nuevo largo ficción, es algo que lo siento casi como una necesidad social y obviamente, como a todas les pasa y me hace bien escuchar esto, que sea muy importante personalmente para el alma. Pero bueno, pues yo siento esta urgencia social muy, muy relacionada con la ecología, y estoy trabajando sobre eso, sobre un movimiento ecológico en ficción, que me parece que hay como mucha necesidad de tratarlo en ficción. Hay muchísimo documental y yo misma estoy metida en un movimiento ecológico y me gustaría tratar el movimiento ecológico como un movimiento social y desde adentro, ¿no? Y por qué es tan importante ese movimiento para la juventud sobre todo, y también con personajes femeninos, ¿no? También cómo encuentran su manera de definirse, cómo también de pertenecer en un mundo social a través de ese movimiento. Y eso es lo que es para mí importante hoy, ¿no? Porque realmente siento que hay como una necesidad de tratar temas cuasi urgentes, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, gracias a cada una de ustedes. Ahí como hacían un comentario que decían, qué maravilloso y motivador escucharlas, qué bellas historias y tan profundas que están contando y que agradecen ahí en el chat. Nada, realmente podríamos estar horas hablando. Obviamente yo tengo muchas preguntas y consultas y me parece que han sido demasiado generosas, desde contar desde el minuto de cómo están creando las historias que han pasado desde 5 o 7 años, los procesos creativos, lo que los mueve para contarlos, generar también como tips o recomendaciones, ¿no? Entonces, que eso habla muy bien de la generosidad, ¿no? El cine es colectivo y creo que es el minuto también de empezar a seguir creando y difundiendo de manera mucho más colectiva y consciente, ¿no? Desde perspectivas incluso tanto de género y también desde ser muy conscientes con la pertinencia de la temática de lo que cuentan, ¿no? Como decía Charo, como contar también historias invisibles, pero que sean los mismos protagonistas que las cuenten y no otros con otra visión así patriarcal o hegemónica o colonialista, digamos, sobre ciertas temáticas. Así que nada, yo muy feliz, pero antes de ir cerrando, quiero saber si alguien que nos acompaña aquí en el Zoom tiene alguna consulta o quiere hacer algún otro comentario. Si no, Loren, si están...
Son todos muy lindos comentarios, los pueden ver en el chat, cuando te dejan muchos besos, abrazos. Lore, ahí apareciste. Sí, efectivamente, más que creo que escucharla ha sido un regalo, pero realmente poder entender cómo me suman las palabras de Gaby, realmente un regalo, y creo que es muy potente lo que están haciendo, lo que se está haciendo desde esta mirada y de esta perspectiva femenina más sensible también. Agradecerles, bueno, y curiosamente es verdad, no hubo preguntas, sino puras felicitaciones y agradecimientos de las personas que están participando. Así que agradecer a todos los que están acá participando de esta conversación, agradecer a cada una de ustedes profundamente su tiempo, su generosidad, su confianza de que las películas estén en Sanfic. A quienes nos escuchan, recordarles que el festival es hasta este domingo, así que aprovechar de seguir viendo buen cine. Y una vez más, Gaby, agradecerte a ti, que creo que Gaby encarna un camino que se ha ido abriendo en el cine, en nuestro país, en relación a las mujeres. Realmente reconocemos y reconozco mucho eso, Gaby, así que gracias a todas, y bueno, ya llegará un día de conocernos en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias también. Y buen festival, ojalá disfruten allá. Sí. Gracias.